Hola mis amados hermanos, Dios los bendiga, Él haga su voluntad para siempre, Él nos fortalezca para seguir adelante, para permanecer en Él, para hablar la verdad, para permanecer puros en su voluntad. Y Él haga su voluntad para siempre. Tenemos que saber y reconocer que nuestro Señor viene pronto, que el tiempo es corto. Así que no nos afanemos en las cosas de la tierra, sino que estemos pendientes en las cosas del reino de los cielos. Bueno, mis amados hermanos, les quería hablar acerca de la palabra de Dios, de la verdad, que la paciencia de Dios, o sea, la paciencia de Dios que Él tiene con nosotros. Y esa paciencia de Dios también tiene que estar en nosotros, o sea, en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo. O sea, imagínense que el Señor, viendo que habíamos pecado, viendo que el hombre había pecado, que tuvo que ser expulsado del jardín, aún tuvo misericordia del hombre, de Adán, de Eva y de toda su descendencia, sus hijos, lo que era de ellos, pero contaminado. Y ahí pueden ver cómo el Señor siguió teniendo misericordia de ellos. Porque todo lo que procede de alguien pertenece a ellos, como sus hijos. Y aún así Él siguió dando oportunidad, hizo el plan de salvación, puso a prueba a los que Él ya tenía predestinados para ser probados, para que tuvieran victoria, sobre las pruebas y cumplieran las pruebas y demostraran que lo que el Señor quería hacer con nosotros, la misericordia de entregar su unigénito Hijo, era algo muy grande, pero que también los que tuvieran la misericordia también lo harían por Él. Entonces todo eso tuvo que ser probado por Dios para ver si en realidad era así. Pero Dios desde antes ya lo había predestinado así, por el amor, la misericordia y la paciencia. Luego de eso vino Cristo Jesús. Y luego de eso, desde que Cristo Jesús ya venció en el madero de la cruz, pudiendo haber Él acortado el tiempo, haber dicho, se acabó aquí, me llevo a los que tengo y a los que no, y todo lo demás que se pierda, aún tuvo misericordia de muchos. Ya han pasado estamos en el 2018 años de misericordia de Dios en la tierra. Y para Dios dijo que ni en este siglo ni en el venidero. Pero 2018 años ya son 2000 años, son 2 días para Dios. Ya han pasado 2 días. Entonces, mis amados hermanos, cuánta misericordia, cuánta paciencia tiene el Señor con nosotros. Así nosotros tenemos que tener su paciencia para esperarle, para estar en las obras que Él nos ha dejado, la predicación, las buenas obras, estar siempre en lo correcto, en la verdad, en la justicia, en Él. Y la paciencia de todo, de esperar las cosas, de esperarlo a Él, de esperar cuando pedimos las cosas y no rendirnos al pedir las cosas. Todo vendrá a su tiempo, y si se lo pedimos a Dios y no viene aún, es porque Dios sabe por qué no conviene que venga aún. Dios es bueno y misericordioso, y debemos tener su paciencia por medio de su Espíritu Santo.
tener su paciencia tan grande e infinita para esperarle, para permanecer haciendo lo que Él nos mandó, la predicación, el evangelio, el amor y las buenas obras. No confundan el amor como dejar que todos hagan lo que ellos quieran y que quieran hacer todo en contra de Dios y que no les hagan nada. Ese es el amor, ¿no? Dios es amor y fuego consumidor también. Entonces Dios los ama y Él mismo dice en su palabra que Él ama al pecador. Entonces Él te ama, pecador, pero aborrece el pecado. Mientras tú no dejas el pecado, Él aborrece ese pecado. Él te ama a ti, pero aborrece ese pecado. Y aborrecer es como amor. Aborrecer es lo contrario, es algo grande. Cuando tú aborreces algo, tú no puedes estar cerca de eso. Entonces, cuando tú no te separas del pecado, pasas a tener lo que Él aborrece. Entonces Él no se puede acercar a ti. Y no le vas a ver ni le vas a conocer. Entonces tienes que apartarte de los pecados primeramente para que Dios vea que hay decisión, hay dominio propio, que yo quiero ir a Dios y que estoy haciendo obras de arrepentimiento por las cuales Él va a ver eso verdadero en mí y ya va a poder acercarse a mí, a darme fuerza, a cambiarme, a ayudarme para dejar el pecado. Entonces, mis amados hermanos, la paciencia son dones del Espíritu Santo, son dones de Dios, porque tenemos que tener paciencia para esperarle, tenemos que tener paciencia para permanecer en su voluntad, en el Evangelio, hablando la verdad, predicando. Es tener paciencia, porque si no la tuviéramos, cada vez nos alejamos más, nos dejaríamos más de esas cosas, porque se nos va la paciencia del Espíritu Santo de nuestras vidas y ya creemos que Él no va a venir nunca, ya nos empezamos a desesperar, ya queremos dejar de lado el Evangelio, ya queremos dejar los caminos de Dios. Y no es que a Dios no le convenga eso, es que a nosotros mismos no nos conviene. Entonces debemos buscar a Dios en espíritu y en verdad para tener sus dones, amor, paciencia, paz y gozo en el Espíritu Santo de Dios. Y para hacer justicia, para ser justos, para ser verdaderos, para buscar a Dios. Entonces, la paciencia es otro de los dones del Espíritu Santo de Dios. Y ella nos ayuda a permanecer, a mantenernos firmes, con fe, con esperanza, con fuerza, no debilitando nuestras almas y corazones, dejando los caminos de lado, los caminos de Dios de justicia, y nos ayuda a permanecer firmes con fe, esperando a Dios sin desmayar, porque debemos tener paciencia, mis hermanos. Nuestro Señor ya viene, pero el tiempo parece largo a la verdad, porque no sabemos ni el día ni la hora. El que realmente es de Dios sabe que nadie sabe el día ni la hora. Y el que venga a decir fechas y tiempos y horas es un mentiroso y engañador. Pero para Dios han pasado 2 días y minutos. Pero ni en este siglo ni en el venidero, dijo Jesús. Quiere decir que el tiempo ya culmina o termina o ya se aproxima, pero no hay tiempo exacto dado por Dios en el cual haya un cumplimiento exacto para aquel momento. Es cuando Dios quiera, cuando Dios diga ya basta, ya hay mucha abominación, pecado, injusticia y mucha maldad sobre la tierra. Creo que debo ir por mis hijos antes que se perviertan. Porque dice la palabra, porque los tiempos serán acortados por causa de los escogidos. Porque si no fuese así, ninguna carne sería salva, nada de la tierra. Entonces, mis amados hermanos, debemos permanecer en Dios, en su Espíritu Santo, y la paciencia es uno de los dones de Él, de Dios.
Gloria a Dios y gracias a Dios si la poseyéremos, para poder permanecer en Él, estar en Él y predicar el Evangelio y no debilitarnos, no desmayarnos en lo que pedimos, en lo que creemos, en lo que esperamos y en todas las cosas de Dios y del Espíritu Santo, del bien y de la justicia. Dios los bendiga y Él haga su voluntad para siempre. Amén.